Vamos a compartir en esta mañana, recuérdense lo que hablamos, que el denuedo no tiene que estar solamente en el que predica, en el que expone, sino en los que escuchan. Porque si no hay demanda, no hay oferta. Yo una vez dije en un lugar, ¿están todos cansados? Sí, me dijeron, bueno, listo, no vamos a predicar. No, no se lo tome así, sí, porque si están todos cansados no vamos a predicar, vamos a descansar. Era una tarde-noche, todo el mundo venía así ya en 3 cilindros de 8. Venía así, le dije, descansemos, mañana a la mañana nos encontramos. Y me dijeron, ¿por qué hiciste eso? Le digo, ¿para qué los va a torturar los pobres hermanos? Y al otro día nos encontramos y fue magnífico porque todo el mundo había descansado. Eran unos eventos de esos largos, la gente estaba cansada. Yo también estaba cansada de la gente, estaba cansado. Entonces, descansamos todo y fue mucho mejor. Tiene que haber un requerimiento de parte de los que escuchamos, porque a mí se me toca estar abajo también y es muy bueno. Tiene que haber un requerimiento, porque si hay demanda va a haber una buena oferta. Entonces en esta mañana te ruego en el Señor que pongas denuedo en lo que vas a escuchar, porque si hay denuedo del Espíritu va a haber una buena oferta. ¿Está bien? Diga conmigo la iglesia del presente número 4. Nosotros hemos convenido, y esto es lo que no saben, ahora se están enterando, desde hace un buen tiempo en crear un ámbito para la evocación de la palabra que se nos imparte. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la evocación de la palabra? Porque no, yo escuché la palabra, ¿y qué te acordás? Y como cuando salimos de acá, ¿de qué habló el pastor? Lindo de Dios, bien, lindo. Nada, no nos queda nada. Entonces no nos queda nada, no podemos aprovechar nada. Entonces me hacen a mí invertir todos los sábados y algunos días de la semana en preparar una palabra. Esto es como una comida, literal. Qué feo cuando uno invita a alguien, bueno, no es mi caso. Qué feo cuando uno invita o te invitan a comer y nadie come. Te queda toda la comida, hay que botarla, hay que tirarla. Entonces esto no debe suceder, porque si el Señor nos asigna una porción, es lo que nosotros debemos reconocer que nos corresponde y es lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros hemos convenido como institución y como congregación evocar la palabra para no ser olvidadizos, oidores olvidadizos y como consecuencia de olvidarnos no gestionar lo que escuchamos. Si gestionamos lo que escuchamos, entonces nosotros tenemos 100% de posibilidad de ser la buena tierra y de producir el buen fruto que el Padre desea que produzcamos. Por eso que vamos a evocar la palabra en esta última parte, que es la número 4, la iglesia del presente número 4. Dijimos al principio que en el caminar como hijos nosotros debemos entender lo que crea un ambiente propicio en nuestros hogares. Guárdese esta palabra y téngala como una palabra en negrita, como una palabra señalada, como una palabra con marcador, lo que usted quiere ponerla. Resaltada, la palabra ambiente propicio. Y una buena pregunta para reforzar el criterio que tratamos de construir es: ¿qué saca a Dios de la historia de una familia? ¿Por qué alguna persona o alguna familia se alejan de Dios como si jamás lo hubieran conocido? Esas son preguntas que muchas veces no tienen respuesta, o si la tienen demasiadas variantes. Entonces la pregunta más madura que pudiéramos hacernos es: ¿se encargó la persona, se encargó la familia de crear un ambiente propicio? Pastor, esto ya lo dijo, sí, pero estamos evocando la palabra, estamos volviendo a recordar. ¿Quién me puede decir cuánto es 7 por 7? ¿Cuánto? ¿Por qué sabe eso? Porque usted se lo han evocado un montón de veces. Algunos con chancleta, otros con la regla de marcar así. ¿Cuánto es? Ahora llega nuestra venganza con nuestros padres. No. Minimizar la hoja de la computadora. Rápido, a ver, como nos hacían a nosotros. Cambiarle el fondo de pantalla del teléfono, rapidito. ¿Cómo que no sabe mandar un WhatsApp? Llegó la venganza. ¿Cómo evocamos nosotros 7 por 7? Porque lo hemos repetido tantas veces que ya se hizo carne en nosotros. ¿Por qué se creen que los judíos le repiten la palabra los 5 primeros libros desde que nacen hasta que mueren? Para que se haga carne en la vida.
Nosotros meme tras meme, nos sabemos todos los chistes, nos sabemos los últimos trending topics de los videos, pero la palabra del Señor, ahí la vemos, y la aprendemos, nos reímos de todos los chistes, sabemos todos los... esto ya me lo mandaron 5 veces, ya le ponemos jajaja por educación. Pero la palabra no la hemos aprendido. Volvemos al tema, se encargó la familia, se encargó la persona de crear un ambiente propicio que ayude a permanecer en el Señor, o todo en nuestra vida o en nuestro hogar fue negociado. Esta es una pregunta que la tenemos que tener en consideración, ya que primeramente exculpa a Dios de nuestros propios fallos. Acuérdense que nosotros hemos sido enseñados que hay que exculpar a Dios de nuestros propios fallos. Porque si hablamos de un Dios bueno y fiel, ¿cuál es la parte que falla? La humana. Gente que dice, yo me fui de la iglesia porque los hermanos no eran lo que yo esperaba. Y debo decirte, esta mañana Sandra me cantó la mitad me ministró la mitad de la palabra. ¿Qué te esperabas de personas en medio de un proceso de transformación? ¿Qué te esperabas? ¿Perfección? Es imposible. No, a mí me fallaron los hermanos. Bienvenido al club de la gente que está en estado de transformación. Claro, no te puedes pasar 20 años en estado de transformación. No, estoy horneando este pollito. ¿Cuánto hace? 15 días que lo estoy horneando. Lo que va a servir para usarlo en una catapulta en la invasión a Venezuela, para tirarlo como bomba. No va a servir si la hubiera. Nadie sabe, Evo, nadie sabe. Amados, los procesos no pueden durar toda la vida. Los procesos duran el tiempo que nosotros le pongamos y las ganas que nosotros le pongamos. A ver las señoras de acá, ¿cuánto dura un embarazo normal? Nosotros teníamos una chiquitita de la congregación en Córdoba que decía, estoy embarazada de 40 meses. Jugaba con las otras amigas. Le digo, medio complicado el embarazo de 40 meses. Te van a hacer el chiquito con barba y bigotes. Ya te van a hacer con gafas el chiquito de 40 meses. ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. 9 meses. No puede durar más. Puede durar menos, pero no puede durar más. Llega el momento del adondamiento. Tiene un proceso determinado. Entonces, ¿qué esperábamos nosotros? Perfección imposible. ¿Qué fue lo que viviste o qué fue lo que vivimos? Falla de un lado y fallas de otro, porque nadie de los extremos es perfecto. ¿Por qué hablamos estas cosas? Porque la verdad de Dios nos enseña cómo se curan o cómo se solucionan estas cosas. Las fallas humanas se curan con madurez de ambos lados. ¿Madurez en qué? Madurez en la aceptación y en la gestión de la palabra de Dios. Madurez en la gestión de la vida, eligiendo no lo que yo prefiero, sino lo verdadero, lo correcto. Esa madurez crea un ambiente propicio que nos libra de los retrasos generacionales. Hay gente que dice, usted lo dice por mí, pastor. Sí, lo digo por ti y lo digo por mí también, porque estamos en medio de una generación que está bastante atrasada en el entendimiento. Sí hemos entendido. Si tú lograras hoy hablar con un creyente de 90 años que no se movió de lo que le enseñaron, que está aislado, encontrarías un mundo de diferencia. Pero a lo que hoy entendemos nosotros, a lo que hoy se nos ha sido enseñado, con la cantidad de palabras que se nos ha hablado, nuestra vida debería estar muchísimo más adelantada de lo que está hoy. ¿Está mal? No está mal, pero hay que poner los ojos adelante y seguir caminando. Esa madurez va a crear un ambiente propicio que nos va a librar de los retrasos generacionales. Amado, lo que no se identifica a tiempo se convierte en un tropiezo en el futuro. Por eso nosotros enseñamos con una dirección concreta para identificar las pequeñas cosas que pudieran convertirse en futuro tropiezo y como resultado ser libre de estos tropiezos.
Dios no quiere que aprendamos a los golpes. Dios no quiere que aprendamos en base a broncas y amarguras. El qué padre bueno quiere que sus hijos se golpeen. Por eso Dios avisa, por eso Dios habla, por eso Dios proclama, por eso Dios tiene proclamadores, por eso Dios tiene padres, por eso Dios tiene padres en generaciones que hablan la palabra para que sus hijos no se golpeen. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor. No los veo muy convencidos, pero es amor, no importa. Si usted no lo cree, yo lo estoy creyendo. Esa abuela que te dijo, no te junte con este, que este anda por mal camino. ¿Qué sabe la vieja esa atrasada? Tenía razón, porque al final tenía razón. No hagan esto, no se metan acá, porque eso, aunque era sabiduría humana, si no eran cristianos o creyentes, tenían razón. Porque ya habían atravesado la vida, se habían pegado unos flores de golpe y no creían que sus nietos y sus hijos lo hicieran. Imagínese Dios. Por eso es fácil profetizar para Dios, porque Dios conoce el futuro, porque Dios vive en un continuo presente. Por eso cuando Dios te dice, yo te voy a sostener, no temas, Él ya habitó ese futuro, ya te sostuvo. Somos nosotros los que negamos la eficacia de la palabra de Dios y vivimos en ansiedades. Nosotros debemos ser libres de los tropiezos futuros. Esa es la razón por la cual nosotros hemos convenido en no hacer iglesia para entretener a la gente, sino para construir la vida de Cristo en los hermanos. Y necesitamos saber algo, que si queremos que esta construcción sea exitosa, se deben respetar los planos. Y una de las características de alguien que respeta los planos es que está bajo autoridad. Cuando a la gente se le da plano, bueno, son, 14 pies. 12 es lo mismo. No, 12 no es lo mismo. Si te dicen 14 pies, son 14 pies. Bueno, acá dice la palabra que total, el Señor me comprende. A ver, ustedes saben lo que voy a decir. No. El Señor me acepta tal como soy. Sí, en el ámbito de la salvación. Pero una vez que has sido salvo, empieza un periodo de transformación que no puede durar toda la vida. Porque si no te vuelves en Argentina hay un fenómeno, no sé si lo habrá ahí, por lo menos hasta que yo vivía allá. En Córdoba yo vivía en la ciudad de las universidades. Por eso ustedes habrán escuchado hablar de decir alguna vez, o si no se los digo, se llama Córdoba la docta. Porque dice que en un bar si hay 30, 28 son doctores. De tontería, pero doctores, al fin, qué sé yo. Por eso se llama Córdoba la docta. Entonces había un fenómeno que se llamaba estudiantes crónicos. Gente que tenía 40, 45, 50 años y seguían yendo a la universidad y los padres viejos ya casi ya con una pata en el cajón, los seguían manteniendo. Pobre Anthony, no va a entender nada. Los seguían manteniendo, rendían una materia cada 5 años, 40 años para hacerse, ya cuando llegaban a recibirse de algo ya se morían a las 2 semanas. Ya. Estudiantes crónicos. Nosotros no podemos ser estudiantes crónicos, no cambiadores crónicos. Tenemos que tener una cintura para los cambios. La obediencia no es para dentro de 6 meses, la obediencia es para hoy, la obediencia es para allá. Gracias, Señor, amén, sí. Alguien que respeta los planos es alguien que vive bajo autoridad. Si no se entiende la autoridad de Dios, no se puede comprender el Evangelio. Todos entramos al Evangelio por la puerta del amor de Dios. Entramos porque conocimos la noticia del amor de Dios hacia sus hijos. Pero ese amor no está ni estará nunca desconectado de su autoridad sobre nuestras vidas. Amados, su autoridad es su voluntad. Su autoridad es su voluntad. Dios nos revela su autoridad.
Dios no revela su voluntad a quien no manejan el concepto de autoridad en su vida. Por eso si tú estás orando, Señor, Padre, Jesús, porque la gente no sabe qué orar. Jesús querido, no, Jesús nada, Padre. ¿Sabe que esta generación, Señor Jesús, nada de Señor Jesús, Padre? El día que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué le dijo? Padre nuestro que estás en el... Yo me río, lo he mucho. Señor Jesús, yo te pido, y te lo pido en el nombre de Jesús. Está medio... Bueno, pero mi hijo de 5 años, ese de 5 años. Cuando madure, entenderá. Claro, eso nos gusta porque eso rompe nuestros esquemas religiosos. Querido Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, pero yo le vengo orando a Jesús. Do it, no hay problema. ¿Qué le dijeron los discípulos al Señor? Che, estaban con Jesús, les aviso, o sea, no. Si alguna vez tomaste un café con Jesús, te tomaste algo, te comiste un asadito con Jesús, estos estaban con Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Estos lo vieron caminar sobre las aguas, resucitar a un muerto, o sea, todas estas cosas le dijeron, enséñanos a orar. Y no se ofendieron cuando le dijo, Padre, no se ofendieron, porque ellos tenían una mentalidad de paternidad. ¿Quieres quedar de amigo con un judío? No discutas de Jesús. Si no se les abrió el entendimiento, no discutas. Yo estaba con uno de ellos en una sinagoga y le dije, mira, tú no tenemos ningún conflicto, porque yo y tú tenemos el mismo Padre. Claro, me dijo. No vamos a discutir de otra cosa, pero sí, yo y vos oramos al mismo Padre. Le estaba por decir que te conteste a vos otra cosa, pero bueno, no quise entrar en lío. No se olviden que un día Dios le va a abrir el entendimiento y ellos van a terminar viendo al Hijo. No les veo. Amados, si no se entiende la autoridad de Dios, no se puede comprender el Evangelio. ¿Por qué tú y yo vamos a un médico y el médico con su autoridad nos da una receta, nos da una droga, nos da un remedio, nos da hora, días, minutos y segundos y obedecemos? Dios da una palabra y nosotros decimos, bueno, sí, gracias Señor, y la colgamos en el perchero de lo supuesto. Entonces después nos quejamos porque nuestra vida no funciona, pero hemos puesto la palabra que el Señor nos dio en la vida de lo supuesto. Si yo te diera los números de la loto, te aseguro que te los irías a jugar aunque sea por, no sé, qué sé yo. Está como ese pastor que predicaba y dijo, estoy enterándome que en esta iglesia hay hermanos que juegan a la lotería. Y Santiago 10:2 dice, y Salmo 5:1 dijo, y Mateo 2:4, y una viejita al fondo dijo, despacito, pastor, con los numeritos, despacito. Desaprovechar la oportunidad de la viejita. Amados, su autoridad es su voluntad. Dios no revela su autoridad ni su voluntad a quienes no manejan el concepto de autoridad en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a revelar su voluntad a quienes no respeten su autoridad. Estoy esperando que Dios me revele su voluntad. ¿Estás respetando su autoridad? No va a haber revelación, porque la revelación de su voluntad la va a dar a alguien que va a obedecer. Dios no va a andar malgastando revelación en la gente que no va a obedecer, porque te va a poner un peso sobre tu vida que tú ni yo vamos a poder soportar. Entonces, como Dios nos ama y eso también es amor, no lo va a hacer. Mira, tú puedes ver a través de los años cosas buenas y cosas malas en una congregación,
Pero nuestra conexión con el principio de autoridad es la que a nosotros nos fortalece o nos debilita, no el entorno en el cual vive. Porque si mi corazón no está conectado con la autoridad en la forma correcta y revelada, mi vida va a ser inestable. Yo vengo acá porque amo a Dios. Una vez le dije a una familia, hermanos, por mí se pueden ir todos. Yo soy pastor lo mismo porque a mí me llamó Dios y no la gente. Yo no necesito un púlpito para ser pastor y conocer mi llamado porque Dios me llamó a mí a los 14 años. Hace 4 años atrás. Soy nuevito en esto del llamado. A los 14 años, yo tengo esa seguridad desde los 14 años. No depende de la reacción de la persona, depende de conocer al Señor. Y esto es para todo, para cualquier cosa. Es entender un principio de autoridad. ¿Quién te llamó? Si le obedeces te va a sostener toda la vida. Pero hay un condicionamiento que la gente no entiende, que es obediencia. Y obediencia. ¿Sabe qué queríamos nosotros a los 14, 15 años, 16 años? ¿Qué era la voluntad de Dios? Yo se lo dije muchas veces y es risueño. Y nosotros así en el seminario hablábamos. No voy a decir que había una chica fea porque no había. Nosotros queríamos que la voluntad de Dios era que nos teníamos que casar con la fea. No, a vos te va a tocar la voluntad, no, a mí me tocó. Todo el mundo, nadie quería hacer la voluntad de Dios. Veo que algunos hicieron la voluntad. A algunos le tocó la voluntad de Dios. Se ríen. Hermano, con voz de profeta, harás la voluntad del Señor. Se van y se tiran al mar, ahí nadan, se van. Eso creíamos nosotros que era la voluntad del Señor. Hasta que el Señor reveló su palabra en nuestra vida y entendimos que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Entonces un día yo entré a la congregación y un ángel de vestido rojo entró y yo vi que era buena, agradable y perfecta. Miren, si alguien tuvo, cuando conoció a la que hoy es mi esposa, si alguien tuvo una experiencia como tuvo Juan de Patmos, fui yo. Caí como muerto a sus pies. Como dice la palabra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amados, Jesús dijo, no se carguen con las cosas de este mundo, lleven mi yugo que es ligero de llevar. Préstame esa carterita. Después no quiero cuentos, así que no, el pastor lo vimos, encima ni me combina con los zapatos, pero es coach. ¿Se imaginan que este fuera el yugo que nosotros tenemos que llevar? Lo podríamos llevar tranquilamente. Ahora, si yo te diera esos 2 speakers para llevar y te dijera, vamos muchacho, que la vida es buena, vamos, ¿cuánto caminaríamos con esos 2 speakers a pesar de que tienen unas manijas para agarrarlo? El problema es que nosotros nos echamos al hombro esos speakers, que es lo que nosotros creemos. Muchas gracias. No es tuya, ¿no? No. Vamos bien. Nos echamos esos speakers al hombro y queremos caminar toda la vida con una carga que el Señor no nos pidió llevar. Y nuestra vida se carga, se desgasta, se amarga, porque llevamos una carga que Dios no nos pidió llevar. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos una carga que debemos llevar. Y para eso debemos despojarnos de la carga que Dios no nos pidió llevar. Eso significa decirle al Señor sí a un montón de cosas y decir a nuestras propias cosas no, y a un montón de cosas que el sistema nos quiere imponer no, porque hay una carga que nos hemos sido determinados a llegar. Yo, en mis primeros años de ministerio, quería cambiar a las personas
renuncié hace varios años atrás a cambiar a las personas. Yo no puedo cambiar a las personas, me he declarado completamente inútil para cambiar a las personas. Lo único que hago es hablar la palabra que el Señor me da y que la gente cambie por convicción y por obra del Espíritu. Eso es lo mismo que tienes que hacer tú. Y me trajo mucha amargura y me trajo mucho sufrimiento por no entender. Hoy no voy a decir vivan lo que quieran. Voy a ser un anunciador de la palabra, voy a amarte con un amor mucho más maduro que hace 20 años atrás, pero voy a dejar que tú vivas la vida que quieres vivir. No lloraré las lágrimas porque el Señor habló antes. Yo se lo he dicho muchas veces, no me hagas llorar las lágrimas de acá 15 años adelante, porque hoy el Señor te ha dado la solución y te está dando la solución. ¿Quieres llorar? Adelante, no participaré de tu llanto. Por eso el Señor está advirtiendo hoy. Por eso dice la palabra, si escuchas la voz del Señor hoy. Hermano, esto es hermoso porque Dios nos está vacunando contra los rollos, los dramas y los problemas futuros. Es una cuestión de obediencia. Y la obediencia del Señor es barata, sale barato. ¿Me entendieron? Perdón. Pido perdón. ¿Logré hacerme entender? Obedecer al Señor es lo más barato que nos puede pasar. Alguien me dijo un día, estudiar es caro. Le dije nomás, mira lo que cuesta la ignorancia y vas a ver que estudiar no es caro. Ya la pastora le está enseñando a los chicos. El que sabe mucho va a ganar mucho. Ya, estaban los billetes así. El que sabe mucho va a ganar mucho y el que tiene mucho va a poder comprar mucho o ahorrar mucho. Ya que estamos hablando de dinero, vamos a decir que la mala conexión con el dinero corrompe, porque el dinero fue creado para estar a nuestro servicio, no para que nosotros le sirvamos. Entonces allí nosotros tenemos que entender que cualquier expresión errónea de autoridad corrompe el corazón. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, sino el amor al dinero, porque eso es una conexión a un nivel de autoridad. Todo lo que nosotros amamos tiene una conexión en nuestra vida a nivel de autoridad. El problema del hombre no son las autoridades, sino cuál es nuestra conexión con ellas. Estar en un lugar y no entender quién está al mando termina corrompiendo a la persona. Termina corrompiendo a la persona. Amados, hay una sola autoridad en la creación y ese es Dios. Dios delega su autoridad a las personas, a los padres y a todos aquellos que asumen responsabilidades. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. A medida que nosotros vamos madurando, nuestra responsabilidad aumenta y con ella nuestra autoridad. Por eso cuando nuestros hijos crecen, hay que darles responsabilidades para que esas responsabilidades los pongan en un nivel de autoridad que no tenían antes. Eso hace Dios con nosotros. Yo a veces les cuento, lo he contado a mi hijo, se lo he contado a los jóvenes. Yo le dije, la primera vez que a mí me invitaron a predicar, predicar un domingo, yo le dije, un suicida total, salvaje. Me subí con un pocito así chiquitito, ese era todo mi bosquejo. Y me tiré con un tema fácil, así, ¿se pierde la salvación o no? Creo que la mayoría de los que me escucharon, porque eran todos viejitos, descansan hoy en paz. Espero. Salvaje, con un cuadradito así de papel. Y no estuvo tan malo, porque la esposa del obispo, que estaban todos de vacaciones, me dijeron, la verdad, Alejandro, me dejaste pensando, no sé en qué, si en alguna herejía que dije, o en algo del Señor, pero por lo menos la dejé pensando a Gladys.
Amados, sin responsabilidad somos niños inestables, influenciados por doctrinas, influenciados por costumbres, por modas y aún ataques a nuestra identidad espiritual. Así que Dios dijo que no podías comer. Amado, la autoridad no se aprende leyendo libros. La autoridad se vive en nuestras vidas. La palabra, si nosotros notamos en la palabra, notamos que Jesús exaltó al centurión romano. Los romanos eran la tropa de ocupación y Jesús lo usó como un testimonio. Eran los invasores que los tenían permanentemente con la espada acá. Él le dijo, él está bajo autoridad. Miren este hombre, no es judío, no respeta, no, pero está bajo autoridad. Cuidado, porque vivía bajo autoridad. En un mundo donde todo se devalúa, debemos explicar quién tiene autoridad y el valor de respetar esa autoridad. Dios tiene la máxima autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre abajo de la tierra. Dios es la máxima autoridad. La expresión del reino, toda la expresión del reino, todo lo que se cantó esta mañana, todo lo que se dijo esta mañana, todo lo que tú hablaste, si hablaste algo del reino en esta mañana, todo se basa en el principio de su autoridad. Pregunto, ¿quién quiere vivir sin las preocupaciones que están acabando con la gente? ¿Se dan cuenta que la gente está, tú escuchas a la gente está angustiada, esto y ahora? ¿Cuánta gente, no sé, los que han estado varios años acá, se dan cuenta que este no es el mismo Estados Unidos de hace 10 años atrás? ¿De 15 años atrás? Claro, uno viene con un entrenamiento de Latinoamérica. Me acuerdo cuando yo llegué acá, me dijeron, no, la crisis. ¿Qué crisis? La crisis. ¿Qué crisis le digo? Si uno va a un restaurante y tiene que estar media hora afuera esperando. La crisis que yo viví en los años 2000, donde los bancos tomaron la plata de la gente. Los restaurantes estaban vacíos durante meses. ¿Qué pandemia ni pandemia? Estaban vacunados contra la pandemia. Inflación horaria. Inflación horaria. Iba a la mañana, salía, no sé, 100 pesos una Coca-Cola. Ibas a la tarde, salía 102 pesos, ibas al otro día, salía 105 pesos la Coca-Cola. En ese tiempo no había computadora, estaban toda la gente con unas maquinitas remarcando. Si tenías un amigo te decía, llévate esta que no se la remarcamos todavía. Hermano, eso es crisis. Ahora, o yo miro los parámetros de la crisis o sigo mirando a quien en la crisis me hizo reverdecer. Sigo mirando a quien en la crisis nos sostuvo y nos mantuvimos y prosperamos y mucho en la crisis. Tú puedes escuchar todo lo que habla la gente. El gobierno, hermano, no hay gobierno de ningún tipo ni ningún partido que sirva para nada si nosotros no miramos al Señor. Si tú esperas algo del gobierno, estás muy complicado, por no decir otra palabra, que empieza con J y termina con ido. Estás muy complicado, muy embromado. Serás el vaivén de las pelotas, serás el vaivén de las olas, serás el vaivén de los vientos políticos. Hermano, nosotros hemos sido creados para ser firmes. La roca que es Cristo nos hace ser firmes. Nosotros no fuimos creados para amargarnos del pasado, para vivir pendiente de lo que será nuestro futuro. Fuimos creados para vivir en autoridad presente. Mire lo que dice Mateo 6, 25 al 31, nueva versión internacional, dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siervan ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial, con mayúscula, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa, damas?
Ese fue mío, ese fue un abrupto mío. Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón fue el tico más rico del mundo, no hay un rico más rico. Mira, ¿cómo se llama el de Apple? No, el de Amazon. Jeff Bezos era el jardinero de Salomón. Era Bezos Landscaping de Salomón. Porque esta gente de ahora no tiene el poder que tenían aquellos. Aquellos decían, esta ciudad no me gusta, arrásenla toda. Y mataban a todo el mundo, sacaban a todo el mundo. Esa gente no solo tenía dinero, sino que tenía poder, que no tienen ahora, solo tienen dinero. Este fue el más rico, se hacía cualquier cosa que tú te imagines. Yo escuché que uno de los cuando hacían esos banquetes en Roma, los emperadores, dice que servían bandejas con lenguas de faisanes. ¿Sabe cuántos faisanes tenés que matar, faenar para una lengua? ¿Cuánto es la lengua de un pajarito? Así, imagínense bandejas de lengua de faisanes, eran cosas carísimas. A nosotros hoy, bueno, un asado para 20, ¿cuánto me va a costar? Pongan todo un poco y comamos asado, ¿no? Ahí hacían, ¿cuántas? 200 vacas, no hay problema, no había problema. Entonces dice así, Salomón con todo su esplendor, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Cuál es la palabra de Dios para nuestra vida? No se preocupen. Este es la era del estrés. Esta es la era de la ansiedad. Esta es la era de donde todo el mundo está preocupado. Amados, nosotros tenemos que aprender a descansar. ¿Y qué significa descansar? Me voy todos los días a la playa, me tiro ahí, pongo los pies. Dijo uno, los pies porque son dos. Pongo los pies en el agua. No. Sal a trabajar mañana a la mañana, sal a tu actividad mañana a la mañana, porque si nadie te lo dijo, te estás enterando ahora. Tu trabajo es una puerta al reino. Tu ocupación es una puerta al reino. Escuela de Liderazgo de Avanzada del año 2006. Ya no estaban taladrando la cabeza en aquella época. Tu trabajo, tu ocupación, tu escuela, tus amistades, yo no las conozco, tú sí. Ahí se puede implantar el reino de Dios. Otra vez ir a trabajar. ¿Cuándo me librarás, Señor? Nunca. Ya, para que deje de hablar tontería. ¿Qué será de mí? Nada. Prosperar. ¿Qué será de mi mañana? Luz. No preocuparse. Sí, ocuparse, pero no preocuparse. Hay diferencia entre preocuparse y ocuparse. Deja de hacerse mala sangre, deja de rezongar, deja de ir con mala actitud a todo. Hermano, haz todo lo que te venga a la mano con la mejor actitud. Eres espiritual. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Quiere una palabra de Dios para eso? ¿Cuántos quieren una palabra de Dios para eso? ¿Cuántos quieren una palabra de Dios para su vida? Yo me he puesto hoy. ¿Quiere una palabra de Dios para su vida? Demuestre su espiritualidad con su actitud de vida. Ya perdí la mitad de la congregación. ¿Eres espiritual? Demuéstralo con la actitud de vida. No puede ser, hermano, levantarse todos los días con cara de vinagre. Con cara de milenio sin cheque, no de fin de semana, de viernes sin cheque. Con cara de milenio sin cheque. No puede ser. Jóvenes de esta casa, grandes de esta casa, chicos de esta casa, no podemos ser, bueno, es que él tiene su carácter. Mi mamá mira estos videos así que te hubiera levantado con mal carácter con la coca
Coca es mi madre, María Eva Schneider. ¿Alguna vez vieron la caricatura del Pato Lucas? Que por ahí le daban y se acomodaba el pico. Se lo trae. Bueno, yo me lo he acomodado varias veces así. Aparte ¿cómo se llama? Estoy tratando de buscarla. Me hablaban palabras de afirmación. ¿Vos querés llorar? Yo te doy motivo para llorar. ¿Vos querés estar con mala cara? Yo te doy motivo para... Vení conmigo afuera, yo te doy motivo. No, está bien. ¿Saludaste cuando fuimos a la casa? Sí, hola tía. La vieja te dejaban ciego con los bigotes, pero bueno, eran otra historia. Te dejaban tuerto con los bigotes las viejitas. Pero no. Acá los chicos te pasan al lado, no te saludan, los padres. ¡Saludate al pastor! ¡Lo saludaste! Hermano, no. Muchas de las enfermedades que vivimos hoy se deben a que los creyentes no entienden la autoridad de Dios y la capacidad de Dios de honrar su propia palabra. ¿Entiendes eso? ¿Será que Dios, si tú tienes esas preguntas, déjame decirte en esta mañana, a riesgo de enemistarme contigo, no estás conociendo a Dios? Si tú crees que Dios te va a desamparar, no estás conociendo el amor del Padre. Dios no necesita nada para crearlo todo. Dios maneja otra matemática que la que manejamos nosotros. ¿Cómo dice la Escritura? 5 de vosotros perseguirán a 100, 15 de vosotros, ¿cuánto serían las que perseguirán? 10.000 creo que dice, no me acuerdo. Dios tiene otra matemática, no es nuestra matemática. Dios tiene otra física que la física que manejamos nosotros. Hay algo que se llama en el agua tensión superficial. Por eso un mosquito tú lo ves ahí y alguien que está un poquitito más gordito que un mosquito hace... Jesús pudo vencer por la fe la tensión superficial porque caminó sobre las aguas. Y no que estaba congelado, había tormenta. O sea que estaba batido el asunto. Hermanos, Dios maneja otro sistema del que manejamos nosotros. Es el mundo de la fe. Y a ese mundo de la fe Dios no quiere llevar, pero para que nosotros manejemos el mundo de la fe tiene que haber obediencia. La autoridad de Dios nos protege, la autoridad de Dios nos guarda, la autoridad de Dios nos advierte, pero cuando vivimos la vida al descubierto, vivimos la vida que nosotros queremos, desechamos la autoridad y vivimos al descubierto. Después nos sucede lo que nunca nos debió suceder y creemos que somos el blanco de la ira de Dios o de la mala suerte. Porque yo conozco cristianos que tengo mala suerte, pastor. Bueno, vení que te voy a predicar el evangelio de cero. Vamos a empezar de nuevo. Amados, los creyentes confunden autoridad con poder y sumisión. No es lo mismo. Dios es autoridad. Por lo tanto, si nosotros creemos en esa autoridad, debemos identificar autoridades delegadas sobre nuestra vida. El poder es una expresión de autoridad. En el caso de Satanás, vemos que Satanás perdió toda autoridad, pero él sigue operando con poder. ¿Saben eso? Un creyente pregunta, ¿por qué vemos las obras del diablo, tanta muerte, tanta esto? ¿Por qué los brujos? ¿Por qué los hechiceros? Es porque se confunde autoridad y poder. A Jesús le preguntaron los dirigentes judíos, ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? Y él, ¿qué dijo? No respondió. Autoridad y poder son dos cosas diferentes. Por eso nosotros necesitamos tenerlo bien en claro. Una persona puede tener poder y no estar bajo autoridad. Es muy sencillo. Un hombre bien alto y fornido tiene más poder físico. Un físico culturista, una persona fornida, alta, un boxeador. Pero si la persona que está al lado de 5 pies es un policía, él puede hacer frenar a ese hombre, aunque esté en un camión, porque la autoridad está por encima del poder.
Yo le voy a decir la realidad como pastor y administrador. Yo prefiero que en una reunión se manifieste la autoridad de Dios y no el poder de Dios. Yo he visto muchas reuniones donde el poder de Dios se manifiesta y la gente sale por esa puerta con la pierna 3 centímetros más alta que la que tenía, que no estoy en desacuerdo. Gloria a Dios porque suceda. Sanos de un pulmón que tenían seco, pero igual de incrédulo y delincuente que cuando estaban enfermos. Por eso que prefiero que se manifieste la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios nos haga ver que Él está en autoridad sobre nuestra vida. Porque al final este cuerpo, sea lindo o no sea tan lindo, va a terminar hecho polvo. Pero nuestra vida va a terminar siendo eterna. El Evangelio primariamente se trata de identificar la autoridad que Dios ha delegado y rendirse ante ella. No ante los hombres, ante la autoridad de Dios. Amados, los que conocemos un poco la palabra sabemos, y con esto termino, que no hay un trono de cualquier cosa, hay un trono de la gracia. El trono simboliza autoridad y la gracia equilibra esa autoridad, por eso tenemos un trono de la gracia. No se puede mezclar la gracia de Dios sin apelar a ella, sin entender autoridad, ya que su amor se basa en la autoridad. Las personas que viven bajo autoridad, la autoridad de Dios, aprenden más rápido la vida espiritual, porque vivir bajo autoridad nos enseña. Jóvenes de esta casa que no han pasado los 25 años, que todavía tienen muchas decisiones que tomar en su vida, decisiones trascendentales, grandísimas, tales como con quién voy a formar una familia. Esa es una decisión trascendentalísima. Tienen que vivir bajo autoridad para que Dios se expida en la vida de cada uno de ustedes, si no es una pedrada que puede salir muy bien o extremadamente mal. Dios ya vivió tus días futuros y Él puede decirte por acá es, por acá no es. ¿Usted qué opina, pastor? ¿Qué te importa mi opinión? Dígame qué hacer, jamás. Deme una palabra, hola. Claro, la gente no quiere, nosotros, a ver, mire acá. Yo no soy el Walter Mercado del Evangelio. Yo no soy tu adivino privado. Ahora, el día que yo tenga una palabra de Dios, asegúrate que te voy a llamar a las 4:30 de la mañana, te voy a tirar una piedra en la ventana, te la voy a decir, pero no. Porque si no se produce el efecto que se produjo con los de Israel. Ve, habla tú con Dios y déjanos saber. No, habla tú, que Dios también habla. Amado, oremos para que el Señor se revele con autoridad en nuestras vidas. Porque si hubiéramos obedecido desde el principio, hoy tendríamos menos golpes, menos marca, menos angustia, menos, ay, yo me arrepiento de tantas cosas. Esposos con autoridad tienen familias más saludables, no solo familias mejores. Esposas que entienden la autoridad en el hogar tienen familias más saludables. Y esto no, que acá yo mando. No. Por favor, no hagamos estas salvajadas pensantes. Hablamos de matrimonios que encuentran la expresión de la autoridad de Dios y construyan círculos virtuosos para que Dios vuelva a la tierra y nos convirtamos en una generación con responsabilidad. Porque quien tiene responsabilidad va a terminar teniendo autoridad. La autoridad crea un ambiente propicio. ¿Quieren saber los secretos de crear un ambiente propicio? ¿Quieren? Aprendan a disculparse, aprendan a pedir perdón, aprendan los chicos a pedir permiso, los grandes a pedir permiso, a decir gracias, a respetar a los padres, respetar a las autoridades puestas por Dios. Todas estas cosas
crean un ambiente de gracia y de favor que se mueve alrededor de los que las practican. Eso no, ay, yo porque soy joven, a la gente, no, es un ambiente de gracia. La gracia no tiene edad. Tú tienes gracia a los 5 años, tú tienes gracia a los 120 años. No significa que cuando yo era jovencito, no, es gracia. Si nosotros aprendemos a disculparnos, a pedir perdón, a pedir permiso, a respetar, todas esas cosas que hoy dice la gente que son cosas antiguas. Pastor, usted lo que pasa es que ya pasó los 50. Nada de pasar los 50. La escritura dice, no pase los linderos antiguos. Está hablando de lo que el Señor habló, no de las costumbres de mi casa. No. Olvídate de la costumbre de tu casa. Olvídate de la cultura. Las cosas que van a crear un ambiente de gracia y favor que se mueva alrededor de todo lo que las practican. ¿Por qué digo esto? Porque la creación funciona por autoridad. El sustento del ser humano viene por la autoridad. ¿Sabe por qué se burlan todo lo que se burlan? Porque no ven autoridad en ti, no ven autoridad en mí. Amado, si le pido al Señor que me revele su autoridad, hoy va a haber trono. La creación se va a sujetar a Dios. No va a faltar el sustento, no va a faltar la manifestación de la gracia para los que viven bajo su autoridad. ¿Quieres vivir una vida más tranquila? ¿Quieres vivir una vida más compensada? Que no tengas cada tanto noticias que sacuden tu vida, tu cuerpo, tu estructura. Métete bajo la autoridad de Dios. Y camina bajo autoridad. El trono de autoridad te sujeta a la gracia de Dios y esa gracia maravillosa hace que lo que nosotros no podíamos hacer ni en 1000 años de esfuerzo humano suceda. Yo dejé de intentar de cambiar a la gente. Dejé de intentar decirle, no, si haces esto. Escucha la palabra que el Señor te vaya revelando. Escucha la palabra y haz la gestión que tú tienes que hacer. Porque hay gracia, pero hay autoridad. La gente cree que cuando nosotros damos una palabra estamos jugando. Amado, hay palabras que penden sobre nuestra vida como si fueran espadas. Y no para mal, para ejecutar a los enemigos que quieran venir atrás tuyo. Póngase de pie un momentito. Damos gracias al Señor en esta tarde ya. Amados, ¿eres espiritual? Muéstralo con tu comportamiento. Hay una palabra que no se ha usado durante años, que nos las enseñaron tantas veces nuestros mayores en la fe: sujeción. Tú tienes un auto que tiene que estar sujeto a tus deseos, por decirlo de una manera, al deseo de quien lo conduce. Por eso uno ve gente que no sabe estacionar. Y yo le explicaba a algunos que les he dado algunos tips para manejar, aunque yo no soy un experto, pero le digo, el auto tiene que hacer lo que vos querés que haga, no lo que él hace. Porque parece que los carros a veces tuvieran vida propia, sobre todo a la hora de estacionar. Un día le dije, ¿por qué no lo pones así paradito? Le digo, a lo mejor en vez de ponerlo así, ponerlo paradito, a lo mejor te entra. Ahora que van a estudiar Proverbio, ¿qué dice Proverbio? No seas como el caballo, y le ponen, o como el mulo sin entendimiento, que les tienes que meter un freno en la boca y producirles dolor para que obedezcan. Cualquier parecido con la vida natural es pura casualidad, ¿no? Así estaba sin hacer nada y dijo, el caballito que pasó, le vamos a agregar acá, así, como para cerrar el capitulito, ¿no? Es una condición humana. Cuando yo escucho esos testimonios que escuché muchas veces, yo era un empresario famoso y quebré. ¿Por qué no?
Dios te tiene que haber hablado antes que quebraras. 18 divorcios después aprendí por qué Dios tiene que haberte hablado antes del primero. ¿Dónde estaba tu cabeza? Pensando cualquier cosa, sin vivir bajo autoridad. Te invito en esta mañana, te insto, te ruego en el Señor, que como casa nos metamos bajo la autoridad de Dios. Padres respetando a sus hijos y a Dios. Padres honrando a sus hijos y honrando a Dios. En un sistema, como hablé esa palabra a mí me golpeó mucho, en un sistema virtuoso, donde Cristo pueda expresarse y no sea una lucha de arrastre perpetuo. Padres orando y rasgando su corazón porque los hijos no quieren obedecer. Hijos orando por vaya a saber qué, porque los padres... No. Por eso dice que el Señor hace volver el corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Señores, este sistema ha sido perverso en romper la conexión padre a hijo, porque ahí sabe que está el talón de Aquiles de una familia. Y si hablo de una familia, tengo que expandirte a una generación. Hijos que creen que porque yo tengo esta edad puedo hacer lo que quiera. Error diabólico. Así como nosotros los padres diciendo, yo tengo 50 años, yo ya me conozco la vida. Señores, humildad delante del Señor. Ninguno de ustedes y ninguno de nosotros, yo con ustedes acá, conocemos nada de la vida. Si el Señor desconecta su gracia en un minuto, hacemos desastre cualquiera, el que te imagine la salvajada más grande. Mientras estemos agarrados de esa gracia con humildad permanente, nuestra vida va a ir en ascenso, va a ir, como dice su palabra, de gloria en gloria. No vamos a ser estorbados, no vamos a ser golpeados, no vamos a ser machacados, no vamos a ser robados, porque hemos aprendido a refugiarnos bajo su autoridad. Padre, te damos gracias. De gracias al Señor un momentito por esta palabra. De gracias por las esferas de fe que se están abriendo en esta mañana. Todo lo que esté conectado con esa autoridad que no es mía, es del Señor. Todo lo que esté conectado va a funcionar. Conéctate hoy con la autoridad de Dios. Conéctate hoy con la obediencia a esa autoridad y vas a ver cómo tu vida reverdece. Cómo tu vida reverdece. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Señor, gracias, 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 porque esa autoridad de la que hablamos está basada en un principio de amor. La autoridad nunca va a venir con un garrote, con un palo, con una espada, siempre va a venir con amor, porque por eso es un trono, pero es un trono de gracia. Tú no nos amas desde una ley fría, tú nos amas desde una naturaleza de amor. Gracias, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo. Señor, que la vida de esta casa, de esta congregación, que la vida de mis hermanos, Señor, tengan un bautismo de amor. Que entendamos ese amor como una autoridad que gobierna nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, 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 gracias. Señor, que haya manifestación de tu gracia en esta semana. Que haya manifestación de tu gracia en esta semana. Señor, las cosas que ellos ven como trabadas, como trancadas, lo que falta de completarse, Señor, por tu gracia. Señor, que se alivianen en este día las cargas sobre la vida de mis hermanos. Que las cosas que no pueden lograr por el esfuerzo humano sean concedidas y logradas por tu gracia. Tan claramente, tan exactamente, tan sabiamente, que ninguno de nosotros podrá negar que ha sido tu gracia. Padre, gracias, gracias.